El mundo no está tan iluminado como crees. Encontramos consuelo en lo familiar. Cerramos nuestras puertas con llave. Revisamos las sombras. Nos decimos a nosotros mismos que los sonidos en la noche son solo la casa asentándose, o el viento. Creemos que el verdadero horror solo existe en la pantalla de un cine. Estamos equivocados. Las historias más aterradoras no son las que hablan de fantasmas y monstruos. Son las que se encuentran en informes policiales, en llamadas de pánico al 911 y en recuerdos que las víctimas han intentado olvidar. Son las historias que podrían pasarle a cualquiera. A ti. Las 10 historias que estás a punto de escuchar no son ficción, son reales, son verídicas y son un escalofriante recordatorio de que la oscuridad a la que tememos está mucho más cerca de lo que pensamos. Comenzamos con una historia llamada El Interruptor. Ana tenía 20 años y este era su primer apartamento real. Era un tercer piso sin ascensor, en un edificio viejo, de esos consuelos que crujían y radiadores que siseaban en la noche. Era estudiante universitaria y, por primera vez, vivía completamente sola. Estaba orgullosa de ello. Pero algunas noches, los sonidos viejos y desconocidos del edificio la inquietaban. Esta era una de esas noches. Era un martes, poco después de la medianoche. Sus compañeras de piso se habían ido por las vacaciones de mitad de semestre y el edificio estaba más silencioso de lo habitual. Ella estaba en su dormitorio, con la puerta cerrada, tratando de estudiar para un examen. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve clic. Fue un sonido pequeño y agudo. Hizo una pausa, escuchando. Su edificio era viejo. Probablemente era solo el radiador o los vecinos. Volvió a leer. 5 minutos después, clic. Esta vez fue más claro. No fue un ping metálico como el del radiador. Era un sonido plástico, mecánico. Le sonaba familiar. Trató de ubicarlo. Miró alrededor de su habitación. ¿Su lámpara? ¿Su portátil? No, venía de fuera de su puerta. Silenció su música y escuchó atentamente. El único sonido era el tráfico distante y el latido de su propio corazón. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando. Solo estaba cansada, asustada por el apartamento vacío. Entonces, sucedió de nuevo. Clic. Y un segundo después, clic. Ana se geló. Conocía ese sonido. Era el sonido de un interruptor de luz, el interruptor principal del pasillo, el que controlaba la luz del techo justo afuera de su puerta de dormitorio. Alguien lo estaba pulsando, encendiéndolo, apagándolo. Se le heló la sangre. Ella apagaba la electricidad. Ella siempre dejaba la luz del pasillo encendida precisamente porque le tenía miedo a la oscuridad. La luz, lo sabía, estaba encendida en ese momento, o se suponía que lo estaba. Clic. Apagado. Clic. Encendido. El nuevo trabajo de Ben era, según le habían dicho, el más fácil del mundo. Era guardia de seguridad nocturno en un rascacielos de cristal de 40 plantas, completamente nuevo. Ni siquiera hay nadie dentro todavía, le había dicho su supervisor. El edificio está vacío. Solo tienes que caminar por las plantas, escanear tu tarjeta y beber café. Es aburrido, pero paga las facturas. Aburrido era quedarse corto. El edificio era una tumba de alta tecnología. Las luces con sensor de movimiento se encendían cuando Ben entraba en una planta, iluminando hectáreas de cubículos vacíos y sillas nuevas envueltas en plástico. Luego se apagaban detrás de él, hundiendo la planta de nuevo en la oscuridad. Su patrulla nocturna era siempre la misma. Las plantas 1 a la 13 estaban terminadas.
Las plantas 15 a la 40 estaban terminadas. Pero la planta 14 era una zona muerta. Era una cáscara de hormigón vacía, alquilada por un bufete de abogados que se había arruinado a mitad de la construcción. No había alfombra, ni cubículos, solo láminas de plástico pegadas sobre las puertas y bombillas desnudas colgadas por los equipos de construcción. Su tarjeta de acceso, cuando la escaneaba en la puerta de la planta 14, hacía un thunk diferente, más pesado mientras la cerradura se abría. Ben odiaba la planta 14. Se sentía diferente. El aire era frío y quieto. Sus pasos resonaban de una forma que no lo hacían en las plantas alfombradas. Eran las 3 a.m. La hora bruja, como la llamaba el anciano del restaurante. Salió del ascensor y escaneó su tarjeta. Thunk. Empujó la pesada puerta y pisó el hormigón desnudo. Apuntó con su linterna al espacio cavernoso y oscuro. Formas cubiertas de plástico que él sabía que eran solo pilas de paneles de yeso, parecían gigantes dormidos. Caminó por su ruta habitual, un camino marcado en un mapa hacia las oficinas traseras. Fue entonces cuando lo oyó, un zumbido electrónico bajo. Se congeló. El haz de su linterna se dirigió hacia la fuente. Venía de la esquina trasera, el área designada para las suites ejecutivas. El zumbido cesó. Ben se quedó inmóvil. Su radio crujió con estática. Era la única persona en el edificio. Sabía que lo era. Entonces el sonido comenzó de nuevo, más fuerte. Era un zumbido clac, zumbido clac. Ben había sido oficinista antes que guardia. Conocía ese sonido. Era una impresora láser de gran tamaño, calentándose. Apuntó con su luz por el pasillo inacabado. Al final, en lo que habría sido una oficina de esquina, lo vio. Una única luz verde, brillando en la oscuridad opresiva. La luz de lista en una impresora. Esto era imposible. La energía principal de la planta estaba cortada. Los equipos de construcción solo trabajaban de día. La impresora volvió a zumbar y Ben oyó un nuevo sonido. El shek, shek, shek de una página siendo alimentada a través de la máquina. Estaba imprimiendo. Dio un paso más cerca con la mano en la radio. Aquí, guardia 3, Ben. Estoy en la 14. Tengo algo no autorizado. Sin respuesta. Solo estática. La impresora zumbó y una sola hoja de papel se deslizó en la bandeja de salida. Se detuvo. Y entonces comenzó de nuevo. Otra hoja y otra. Shik, shik, shik. Estaba imprimiendo una y otra vez, en la oscuridad, en una planta sin electricidad. Ben no se acercó más. No comprobó el papel. Hizo lo único que tenía sentido. Retrocedió. Lentamente. Mantuvo el haz de su linterna sobre la impresora hasta que llegó a la pesada puerta de la escalera. La cerró de golpe. Bajó un tramo de escaleras y llamó a su supervisor desde la planta 13. El supervisor, molesto y somnoliento, se reunió con él ahí. Subieron juntos a la planta 14. La habitación estaba en silencio. La impresora estaba a oscuras. No había luz verde. El supervisor suspiró, molesto. ¿Ves, chico? Nada. Los nervios te traicionan en estos grandes. El papel, dijo Ben, apuntando con su linterna. El supervisor se acercó y recogió la pila de papel. Estaba caliente. La hojeó. Está en blanco, dijo el supervisor confundido. 20, 30 páginas, todas en blanco. No todas, dijo Ben con apenas un susurro. Señaló la última, la que se acababa de imprimir cuando él huyó. El supervisor la sostuvo en alto. Estaba en blanco, como las demás, excepto por una cosa. En el centro exacto de la página, impreso en tinta negra, nítida y perfecta, había un único gran número, el 14. Los 4 amigos, Liam, Sarah,
Ben y Maya llevaban meses planeando este viaje. Una excursión de 5 días con mochila por el remoto, hermoso y famosamente desafiante territorio del Bosque Nacional Grizzly Creek. Llevaban 3 días, sin cobertura de móvil, sin otros excursionistas, solo el sonido del viento en los enormes pinos y el crujir de sus botas en el sendero. Era exactamente el escape que habían deseado. Al tercer día, decidieron salirse del sendero, siguiendo el lecho de un río seco que su viejo mapa mostraba que conducía a un pequeño lago escondido. La caminata fue difícil, trepando por rocas lisas y abriéndose paso entre la espesa maleza. Fue entonces cuando Sara, que iba en cabeza, se detuvo. «Chicos, miren esto». Liam y Ben la alcanzaron. «¿Qué es?», preguntó Liam. «¿Una marca?». «No, no lo creo», dijo Sara en voz baja. En un gran pino cubierto de musgo, un trozo de cartón viejo y desgastado había sido clavado al tronco. Era del tamaño de una matrícula. Garabateada en él, en lo que parecía ser un marcador negro desvaído, había una única palabra de aspecto desesperado. «Help». Un silencio frío y pesado cayó sobre el grupo. No era una señal del parque. No era una broma. Estaban al menos a 30 kilómetros de la estación de guardabosques más cercana. «Eso es escalofriante», dijo Ben, declarando lo obvio. «¿Es viejo?». Liam se acercó. El clavo estaba oxidado, el cartón estaba deformado y manchado de agua, pero la escritura seguía siendo legible. «Parece... no sé», dijo Liam. «Podría haber estado aquí durante años o una semana». Maya, que había estado en silencio, sacó su teléfono y tomó una foto. El GPS del teléfono, incluso sin señal, etiquetaría la ubicación de la foto. «Tenemos que informar de esto», dijo. El ambiente del viaje se rompió al instante. La hermosa y aislada naturaleza de repente se sintió depredadora. Cada chasquido de una rama los hacía saltar. Abandonaron la búsqueda del lago y volvieron al sendero principal, mirando constantemente por encima del hombro. 2 días después llegaron, exhaustos y nerviosos, de vuelta a la estación de guardabosques. Mientras los demás cargaban su equipo, Sara y Liam entraron. El guardabosques, un hombre con barba canosa y rostro cansado, escuchó pacientemente. «¿Y dijeron que encontraron esto dónde?», preguntó. «Estábamos fuera del sendero, cerca de Coyote Ridge, siguiendo el lecho del río seco». El comportamiento amistoso del guardabosques se evaporó. Su rostro se convirtió en una máscara sombría y profesional. «Siguiendo el lecho del río», repitió, no como una pregunta. «Muéstrenme la foto». Sara le mostró la foto en su teléfono. El guardabosques la miró fijamente, luego las coordenadas GPS. Dejó escapar un largo y lento suspiro. «Tienen suerte», dijo con voz plana. «¿Suerte? ¿Qué quiere decir? ¿Era una broma?». El guardabosques levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. «Son el tercer grupo que encuentra una señal así esta temporada. Todas en ese mismo tramo de 8 kilómetros. Todas clavadas a un árbol, todas diciendo lo mismo». Un pavor frío, peor que el que sentía en el bosque, se apoderó de Liam. ¿Qué pasó con los otros grupos? ¿Encontraron a quien estaba en problemas? El guardabosques giró y tomó una carpeta de su escritorio. La abrió en una página con un cartel de persona desaparecida, luego otra y otra. «El primer grupo», dijo el guardabosques, «fue una pareja de excursionistas en junio. Encontraron una señal. Llamaron por su teléfono satelital. Enviamos un equipo». «¿Y qué?», presionó Liam. «Encontramos la señal, pero nunca los encontramos a ellos. Su campamento estaba abandonado. Tiendas, comida, todo. Simplemente se había ido». «Dios mío», susurró Sara. «El segundo grupo», dijo el guardabosques con voz de piedra, «fue un excursionista solitario en agosto. Tomó una foto, como ustedes, la publicó en sus redes sociales cuando regresó a su coche. Les dijo a sus amigos que iba a regresar, que creía saber dónde podría estar la persona en problemas». El guardabosques cerró la carpeta. El departamento del sheriff encontró su coche en el estacionamiento una semana después. Nunca regresó.
Miró a los dos y el peso de su advertencia aterrizó. Ustedes dos son el primer grupo que encuentra una señal de ayuda y que realmente vuelve para informarlo. No encontraron solo una señal, chicos. Encontraron un hito. Es un lugar al que la gente va, pero del que no vuelve. Chloe acababa de salir de una relación larga y aburrida. No buscaba nada serio. Solo quería sentirse deseada. Así que, como millones de personas, se descargó una popular aplicación de citas. Pasó la noche del martes deslizando. Izquierda, izquierda, izquierda. Y de repente, un derecha. Se llamaba Alex. Su perfil era, a falta de una palabra mejor, perfecto. Era guapo, pero no de una manera que pareciera falsa. Tenía una foto con un Golden Retriever, una foto de él haciendo senderismo, un trabajo normal y no amenazante en diseño gráfico. Ella le dio un like. Una hora después, su teléfono vibró. Un match. Él le envió un mensaje primero. «Hola, Chloe, ¿qué tal tu semana?» Chatearon. La conversación fue fácil. Era ingenioso, hacía buenas preguntas. Se encontró sonriendo a su teléfono. Parecía un tipo genuinamente agradable. Después de una hora de charla trivial, envió un mensaje que la hizo detenerse. «Por cierto, tienes una sonrisa realmente genial. Me gustó especialmente esa risa que hiciste hoy». Chloe frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? No nos conocemos». Apareció un nuevo mensaje. «Lo sé, pero te vi, en la cafetería Daily Grind, sobre las 2 p.m. Llevabas ese jersey verde. Te queda genial». El estómago de Chloe se encogió. Una descarga eléctrica y fría recorrió su columna. Ella estuvo en la cafetería Daily Grind a las 2 p.m. Llevaba su jersey favorito. Recordaba haberse reído de algo que dijo el barista. Esta no era una frase coqueta. Era otra cosa. Sus dedos temblaban mientras escribía. «Eso no es gracioso. Es aterrador. ¿Cómo sabías eso?». Respondió al instante. «No intento ser gracioso. Solo quería que supieras que iba en serio. Sabía que tenía que hablar contigo». «¿Quién eres?», escribió ella. La respuesta no fue un texto, fue una foto. Era ella. Era una foto de ella sentada en la cafetería con su portátil. Estaba granulada, tomada desde la distancia. Estaba ampliada. Fue tomada desde el otro lado de la calle, a través de la ventana. Había estado tan ocupada trabajando que no se había dado cuenta de nada. Este hombre, Alex, este match, la había estado fotografiando, acosándola, horas antes de que hubieran hablado. Se puso en pie de un salto, con el corazón latiéndole en el pecho. Iba a bloquearlo. Iba a llamar a la policía. Esto era una locura. Su teléfono vibró en su mano. Un nuevo mensaje. Bajó la mirada, sintiendo que la sangre se le convertía en hielo. «Deberías cerrar las persianas, Chloe. No es seguro». Miró, con un horror aturdido y a cángara lenta, a la ventana de su propio apartamento. Las persianas estaban completamente abiertas. Él no estaba en la cafetería. No estaba al otro lado de la ciudad. Estaba al otro lado de su calle. La estaba observando ahora mismo. La aplicación no la había conectado con un extraño. Solo le había dado un nombre, al depredador que ya estaba ahí. Mike era camionero de larga distancia y llegaba tarde. Un atasco de 4 horas a las afueras de Chicago había convertido su horario en una broma. Se suponía que debía estar en Des Moines a las 6 a.m. Ahora tendría suerte si llegaba antes del mediodía. Conducía por las llanuras planas y oscuras de la Illinois rural, el tipo de noche en la que el cielo y la tierra apagada se funden en uno. Miró su GPS. Mostraba la interestatal principal. Pero Mike conocía esas carreteras. Llevaba 20 años conduciéndolas. Sabía de la vieja 66, un tramo de autopista fuera de servicio que corría paralela a la interestatal. Estaba cerrada al público
llena de baches, pero acortaba unos buenos 45 minutos. Era peligroso y probablemente ilegal, pero estaba desesperado. Tomó la rampa de salida, cubierta de maleza, y su tráiler gimió al golpear el pavimento agrietado y lleno de hierbas. Al instante, el mundo cambió. El reconfortante zumbido de otros camiones en la interestatal desapareció. Solo se oía el rugido de su propio motor diésel. La carretera era estrecha, bordeada de árboles muertos que parecían esqueletos bajo sus luces altas. Y, por supuesto, su radio se cortó. La emisora de música country que había estado escuchando se disolvió en un muro de pura y ensordecedora estática. Estaba molesto, pero no asustado. Todavía no. Había visto cosas peores. Condujo durante 20 minutos por la carretera en ruinas. La estática de la radio era tan fuerte que tuvo que apagarla, sumiendo la cabina en un silencio inquietante. Fue entonces cuando sus faros captaron algo. Más adelante, en el arcén, había un coche. No era solo un coche, era un clásico. Un Chevrolet de los años 50, de esos con grandes alerones de un color verde menta pálido. Tenía el capó levantado, y de pie, junto a él, había una mujer. Mike suspiró. No podía simplemente dejarla allí. Esta carretera estaba cerrada. Nadie más pasaría. Redujo la velocidad de su camión, los frenos de aire silbando, y se detuvo a unos 20 metros detrás del coche. Encendió sus luces de emergencia. La mujer llevaba un vestido sencillo, como sacado de una película antigua. Estaba de espaldas a él, mirando el motor. Mike agarró su linterna y bajó de la cabina. El aire de la noche era frío. «Señora», gritó, «¿necesita ayuda?» La mujer no se dio la vuelta. Se quedó ahí, inmóvil. «Señora», dijo Mike, acercándose, «no es seguro estar aquí fuera. Esta carretera está...» Estaba a 3 metros cuando se detuvo. El haz de su linterna iluminó el coche. El compartimento del motor no estaba solo roto, estaba desaparecido, oxidado, arrancado. Cables y metal, cubiertos por 30 años de telarañas y óxido, colgaban donde debería estar el motor. Este coche no había funcionado en décadas. Miró a la mujer. «Señora, tenemos que irnos». La iluminó con la linterna. Y ella no estaba ahí. Simplemente había desaparecido. Una descarga eléctrica y fría recorrió la columna vertebral de Mike. No la había oído correr, no había oído nada. Recorrió el bosque oscuro con el haz de su linterna. «¡Oiga!», gritó. Nada. «Vale, Mike», se dijo a sí mismo. «Estás viendo cosas. Estás cansado. Solo vuelve al camión». Retrocedió, alejándose del coche oxidado, sin apartar los ojos de él. Volvió a subir a su cabina con el corazón latiendo fuerte. Cerró la puerta con llave. Respiró hondo, diciéndose a sí mismo que era una alucinación. Puso el camión en marcha y echó un vistazo al espejo del lado del copiloto, comprobando su posición antes de salir. Y gritó. Reflejada en el espejo, sentada en el asiento del copiloto, estaba la mujer. Estaba pálida, con el pelo mojado y apelmazado. Su vestido anticuado estaba empapado. No lo estaba mirando, solo estaba ahí sentada. Mike, en un pánico ciego, apartó los ojos del espejo y miró fijamente el asiento vacío del copiloto. No había nadie. Volvió a mirar al espejo. Ella seguía ahí, sonriendo. Una sonrisa diminuta y triste. Pisó el acelerador a fondo. No le importaban los baches. Llevó el camión al límite, su tráiler estrellando y sacudiéndose en la carretera rota. Se negó a mirar al espejo. Solo miraba al frente con lágrimas corriendo por sus mejillas. No miró, ni siquiera cuando la cabina se llenó del repentino y abrumador olor a tierra húmeda y agua de río. Condujo durante lo que pareció una eternidad, hasta que vio la rampa de acceso a la interestatal. Se incorporó a la autopista, iluminada y segura, y su camión coleó. No redujo la velocidad. Condujo durante otros 8 kilómetros. Cuando finalmente reunió el valor de mirar al espejo, ella se había ido. El olor había desaparecido. Lo único que quedaba
Era el asiento del copiloto. Sobre el cuero seco y limpio había un pequeño charco oscuro de agua lodosa. A David le encantaban las liquidaciones de bienes de difuntos. Le encantaba la casa de tesoros olvidados. Un sábado encontró una mina de oro. La casa de un viejo aficionado a la electrónica. Compró una caja grande y polvorienta de artículos variados por $10. Se la llevó a casa y la volcó en su banco de trabajo del garaje. Era sobre todo basura. Cables enredados, placas de circuitos viejas, un VCR roto. Pero en el fondo había un pequeño contestador automático negro, de los años 80, con una diminuta cinta de cassette. David era coleccionista. Pensó que era una reliquia genial. Por capricho, lo llevó adentro, lo limpió y lo enchufó junto a su ordenador. La máquina cobró vida. La pequeña luz roja de mensaje, un único 1, estaba parpadeando. «No puede ser», se rió David. Pensó que sería divertido. Una cápsula del tiempo. Un mensaje olvidado de 1985. Pulsó el botón play. Esperaba un pitido, luego una voz granulada y metálica. Pero lo que obtuvo fue nada. Solo un largo e interrumpido siseo. El sonido de una cinta corriendo, pero sin mensaje. «¡Vaya! ¡Qué decepción!», dijo David. Pulsó stop. La máquina hizo clic. Estaba a punto de desenchufarlo cuando la máquina habló. No era de la cinta. Era la propia voz digitalizada de la máquina, del tipo que dice: «Usted tiene 2 mensajes nuevos». Pero no dijo eso. Con una voz fría, robótica y digitalizada, dijo: «Un nuevo mensaje ha sido grabado». David se congeló. Eso era imposible. Era el único en la casa. No había grabado nada. Miró fijamente la máquina. La pequeña luz roja, que había sido un 1, ahora parpadeaba con un 2. Sentí una sensación fría y punzante en la nuca. Esto era una broma. Tenía que serlo. Un fallo en una máquina de 40 años. La curiosidad, oscura y poderosa, venció a su miedo. Su mano temblaba mientras pulsaba el botón play. Primero oyó el siseo, el sonido de la cinta, luego un pitido y, entonces, una voz. No era una grabación metálica y antigua, era de alta calidad. Sonaba como si se hubiera grabado hacía segundos, y era un susurro. La voz de un hombre frenética, aterrorizada y jadeando como si estuviera escondiéndose en un armario. El susurro decía: ¿Hay alguien ahí? Por favor, tienen que ayudarme. Él está en la casa. Puedo oírlo». David dejó de respirar. El susurro continuó, volviéndose más desesperado. «Por favor, estoy en el 1422 de Oak Hill Drive. Está en la casa. Está en la casa». Todo el cuerpo de David se paralizó. El 1422 de Oak Hill Drive era su dirección. Mientras David ahí estaba sentado, paralizado, sintiendo que la sangre se le convertía en hielo, el susurro de la cinta se detuvo de repente. Fue reemplazado por un nuevo sonido. Un clic bajo. Un sonido mecánico y lento desde dentro de la máquina. Entonces, la voz susurrante de la cinta habló por última vez. Ya no como un susurro, sino como un único grito ahogado y aterrorizado. «¡Oh, Dios! David está justo detrás». La cinta se cortó. La máquina hizo clic y la computadora robótica habló. Fin de los mensajes. Para la familia Davis, empezó con pequeñas molestias explicables. Mark y Sarah, con su hija adolescente, Mia, llevaban 5 años viviendo en la casa. Era una casa antigua de 2 plantas, del tipo con corrientes de aire y crujidos a los que se habían acostumbrado.
Lo primero fue la comida. Una garrafa de leche, comprada esa mañana, estaba casi vacía por la noche. Una caja de cereales desaparecida en un día. Mía, decía Sara exasperada, tienes que decirme cuándo te acabas algo. Mía simplemente ponía los ojos en blanco. No fui yo. He estado en el instituto todo el día. Luego fue el termostato. Mark llegaba a casa del trabajo y encontraba la calefacción subida a casi 30 grados. Culpaba a Sara. Ella le culpaba a él. Y ambos culpaban a Mía. Se convirtió en una broma recurrente y enfadada en la familia. La gota que colmó el vaso, antes de que comenzara el verdadero horror, fueron los cigarrillos. Mark encontró 2 colillas apagadas en la papelera del baño de invitados. Él no fumaba, Sara no fumaba. Se enfrentó a Mía, quien juró con lágrimas en los ojos que no tenía idea de cómo habían llegado allí. La castigó. La familia estaba tensa, discutiendo constantemente, al borde de la ruptura por el estrés. Y entonces Mark oyó los sonidos. Estaba trabajando hasta tarde en su despacho de casa. Mucho después de que Sara y Mía se durmieran, oyó un leve sonido de rasguños. Venía de arriba. Genial, pensó. Ratas en el ático, justo lo que necesitaba. Los rasguños continuaron, noche tras noche. Pero a veces sonaban menos como rasguños y más como susurros. Se dijo a sí mismo que eran las tuberías, que era el viento, que era cualquier cosa menos lo que sonaba. Un sábado, Mark decidió poner trampas para ratas. Tiró de la escalera plegable del techo del pasillo. Hacía más de un año que no subía al ático. Abrió la escotilla y el haz de su linterna cortó la oscuridad polvorienta. Lo olió inmediatamente. No solo polvo y aislamiento. Era el olor rancio y fétido de cuerpos sin lavar, de comida podrida y de humo de cigarrillo. ¿Qué?, masculló. Se izó para subir. El haz de su linterna lo encontró. Un nido. En la esquina más lejana, sus viejas lonas y adornos navideños habían sido reorganizados. Había un saco de dormir mugriento. Había envases de comida vacíos, su comida, las cajas de leche. Había un cenicero, llenos de su marca de cigarrillos, los que guardaba en un paquete para emergencias en el garaje. Y en el suelo, junto al saco de dormir, había un pequeño calefactor eléctrico enchufado a la toma de corriente de mantenimiento del ático. El origen de las guerras del termostato. La sangre de Mark se heló. No tenía miedo de las ratas, tenía miedo de la persona que había estado viviendo allí. Bajó a toda prisa por la escalera, con las manos temblando. Llamó al 911, su voz era un susurro ronco. «Hay alguien en mi casa, están en mi ático». La policía llegó en minutos. 2 oficiales subieron, armas en mano. «¡Despejado!», gritaron. «¡Ático despejado!». Mark estaba confundido. «No está ahí, pero sus cosas». «No está aquí ahora, señor», dijo el oficial, «pero lo estuvo. Tenemos que registrar el resto de la casa». La familia esperó afuera. Fue el tercer oficial, el que hacía un registro detallado del piso de arriba, quien lo encontró. No estaba en el ático. Estaba en las paredes. Entre el armario del dormitorio de Mía y el baño principal había un pequeño hueco de servicio para tuberías de unos 60 centímetros de ancho. Dentro, acurrucado, había un hombre. Era delgado, pálido y había estado en la casa, según estimó la policía más tarde, por lo menos durante 4 meses. Había entrado por un ventilador suelto del ático. Cuando oyó a Mark subir, no había huido de la casa. Simplemente se había retirado, de vuelta a su otro escondite. La peor parte, la parte que hizo que Mark vomitara en su césped, fue lo que la policía encontró en ese hueco. No solo eran envoltorios de comida. El hombre había perforado una serie de pequeños agujeros del tamaño de un alfiler. Uno miraba directamente al baño de invitados. Otro miraba al pasillo. Y 3 apuntaban directamente a la cama de Mía. No solo vivía, estaba observando. Carla era una enfermera excelente. Llevaba 15 años trabajando en el turno de noche en el ala de cuidados paliativos. Lo había visto todo. Era fuerte, empática y, sobre todo, práctica.
No creía en las historias de fantasmas que las enfermeras más jóvenes susurraban durante sus comidas de las 3 a.m. Para ella, la muerte era un hecho médico, no un evento sobrenatural. Esa noche era como cualquier otra, tranquila. Los únicos sonidos eran el pip, pip, pip de los monitores cardíacos y el suave y rítmico suspiro de los respiradores. A las 2:45 a.m. estaba en el puesto de enfermería, escribiendo informes. El tablero de llamadas, un gran panel de 40 pequeños cuadrados verdes, estaba benditamente oscuro. Entonces, un suave y agudo ¡ting! Carla levantó la vista. Un cuadrado en el tablero ahora estaba iluminado, brillando con un rojo intenso e insistente. Habitación 412. Carla frunció el ceño. ¿Habitación 412? Dijo a la estación vacía. Esa es... Tocó el ratón de su ordenador. El censo del ala apareció. Habitación 412, paciente, fallecido. Habitación vacía, pendiente de esterilización. Carla dejó escapar un largo suspiro. Fallo eléctrico. Sucedía todo el tiempo en este viejo edificio. Se levantó y caminó por el largo y oscuro pasillo hasta la habitación 412. Abrió la puerta. La habitación estaba oscura, fría y estéril. La cama estaba desnuda, solo con mi matraz de plástico. El poste de suero estaba en la esquina. No había nadie ahí. Se acercó a la unidad de pared y pulsó el botón cancelar. La luz roja fuera de la puerta se apagó. Volvió a su escritorio, hizo una nota para mantenimiento y regresó a sus informes. ¡Ding! Levantó la vista. Habitación 412. La luz roja estaba de vuelta. Esta vez estaba molesta. ¡Qué fallo más trarco!, masculló. Volvió. La habitación estaba tal como la había dejado. Vacía. Fría. Miró el cable de llamada en el suelo. Quizás el botón estaba estacado. Lo picó. Estaba bien. Pulsó cancelar en la pared y esta vez observó cómo se apagaba la luz roja fuera de la puerta. Se quedó en el umbral durante un minuto entero, solo observando. Nada. Regresó al puesto de enfermería. Ni siquiera se sentó. Se quedó ahí mirando fijamente el tablero. Durante 5 minutos estuvo oscuro. Estaba a punto de darse la vuelta, de coger su café, cuando... ¡Ding! Habitación 412. El corazón de Carla, por primera vez en una década, dio un golpe frío y seco en su pecho. Esto no era un fallo. Un fallo es randómico. Esto respondía. La había esperado. Sabía con una certeza que la aterrorizaba quién había sido el paciente de la 412. El señor Harrison. Un anciano solitario y difícil que había fallecido justo en esa habitación hacía solo 4 días. Había sido un cliente habitual de las llamadas, como decían las enfermeras. Pulsaba el botón de llamada, no por dolor, no por agua, sino solo por compañía. Pulsaba y cuando la enfermera entraba, él simplemente hablaba. Carla se quedó en el pasillo a medio camino entre el escritorio y la habitación. No iba a volver a entrar. No lo haría. De acuerdo, señor Harrison, le susurró a la oscuridad, su voz temblando. Pero estoy muy ocupada. ¡Ding! La luz seguía encendida, pero era como si la estuviera presionando de nuevo. ¡Ding! 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 Un ritmo frenético e insistente. Carla retrocedió hacia el puesto de enfermería, y entonces lo oyó. No fue un ding esta vez, fue una voz, un sonido débil, seco y sibilante que venía de la puerta abierta de la habitación 412. Era el sonido de un hombre que no podía respirar bien. Era la voz del señor Harrison. «Enfermera, enfermera, está oscuro aquí. Enfermera». Carla se dio vuelta y huyó. Corrió a la sala de descanso del personal y no salió hasta que salió el sol. Nunca le contó nada a nadie lo que oyó. Simplemente solicitó un traslado al ala de maternidad al día siguiente. A la madre de Kendra siempre le encantaba contar la historia. Oh, Kendra tenía el amigo imaginario más adorable.
les decía a los nuevos invitados. ¿Cómo se llamaba, cariño? El señor Sticks. ¿No es adorable? Tom tuvo un mal día. Una pelea con su jefe, un plazo de proyecto incumplido. Conducía a casa, con la mente a 1.000.000 de kilómetros, atrapado en el atasco de las 6 de la tarde. Estaba en el largo y familiar tramo de la avenida Greenbrier, avanzando lentamente junto a la misma fila de tiendas por las que pasaba todos los días. Estaba cansado. Solo quería estar en casa. 10 historias. 10 pesadillas de la vida real. El mundo está lleno de rincones oscuros, de sonidos inexplicables y de momentos que desafían toda lógica. La verdad es que no necesitas buscar el horror en la ficción. Está en la oficina vacía, en la carretera oscura, en el recuerdo de la infancia y quizás justo al otro lado de la puerta de tu dormitorio, esperando a que te des cuenta. La próxima vez que estés solo y oigas un sonido, pregúntate, ¿es solo la casa asentándose? ¿Cuál de estas historias te mantendrá despierto esta noche? Compártela en los comentarios de abajo. Para más historias verídicas y aterradoras, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque nunca sabes, te es real y qué está esperando en la oscuridad.